La agenda. Este concepto hace referencia a aquellas cuestiones que se centran la atención de la ciudadanía y que se debaten en la esfera pública, contrastando intereses, aspiraciones, percepciones y evaluaciones y generando demandas sobre la acción estatal. No todas las cuestiones llegan a convertirse en problemas de agenda. Hay ciertas necesidades sociales cuya satisfacción es alcanzada a través de acciones privadas. Para que la necesidad se convierta en demanda, se deben cumplir al menos con 3 condiciones. 1. Que la necesidad sea percibida como provocada por alguna acción política o como susceptible de ser solucionada a través de alguna intervención estatal. 2. Que se le atribuya alguna relación con un orden social susceptible de cambio a través de esa tendencia. 3. Que exista un acto de iniciación que la explicite y la articule. Se requiere que esa necesidad sea comunicada, que suscite cooperación para su planeamiento, una eventual organización social que la respalde y la disponibilidad de recursos para apoyarla. Perfecto. ¿De qué está hablando el texto que nosotros hicimos la producción? De que hay una necesidad, hay una carencia, hay una ausencia, hay una problemática. Definir un problema se nos puede ir toda la vida. ¿Qué significa definir el problema? Porque el problema es tener capacidad de respuesta, el problema es solamente la búsqueda de soluciones, el problema es constantemente otra búsqueda de soluciones. Digo, conceptualizar el problema tiene que ver con conceptualizar más que nada la función del Estado. Por eso, para definir un problema seguramente surge de una necesidad, pero surge de un derecho, porque estamos en el lazo social que estableció los derechos básicos de los ciudadanos en la construcción de lo que son lo básico de los derechos humanos. Ahora, esos derechos que habitan, tiene que haber una respuesta de quién lo puede garantizar, y el que lo garantiza es el Estado. El Estado lo garantiza porque no por el orden jurídico, sino por lo que conlleva el orden jurídico, que es el lazo implícito de que esta conjunción debe habitar en conjunto, puede dar una solución para todos. Y eso regula, fiscaliza, promueve, ¿no? Tiene políticas activas y está el cuidado del otro. Ante todo es eso, la lógica del Estado. Ahora, una vez que el Estado asume el problema, porque tomó dimensión, por estas características que se dieron, hay un área específica que asume la posibilidad de la resolución. Pero primero, ante todo, pensar estratégicamente lo público es pensar de que es un ejercicio de poder. Y el ejercicio de poder es una relación de fuerza, es una tensión de fuerza. Y esa tensión de fuerza obedece también a cómo se garantiza desde el Estado los derechos, pero a la vez cómo involucra a todos los actores. Y en esa intencionalidad de experiencias, creencias, costumbres, hay que poder primero posicionarse. Recuerden, si querés acercar a la cámara, así llevamos todo, que primero nosotros tenemos un triángulo de gobierno. No anda muy bien el marcador. No vamos a poder escribir mucho. El triángulo de gobierno era, siempre va a haber un aspecto, una tensión política. Política, sí. Una tensión técnica. ¿Bien? Y administrativa. Una tensión administrativa. Alguna va a dar la dirección de dónde se va a gestionar el campo de lo público. Toda organización pública está tensionada por lo político, lo técnico y lo administrativo. Ahora, yo para poder analizar esa ausencia, esa falta, esa conceptualización de la problemática, tengo que partir de posicionarme. ¿Qué soy? ¿Soy del poder político? ¿Soy un funcionario? ¿Soy del poder técnico, quien tiene una descripción específica de la acción? ¿O soy del poder administrativo, que tiene una secuencia lógica de la acción para tramitar la acción dentro de ese organismo? La lógica del expediente. ¿Estamos hasta acá? Yo lo que le di la semana pasada, y ahora se lo doy a todo, era, una vez que estoy posicionado, que tengo claridad de quién soy, porque puedo estar dentro del Estado como también puedo estar afuera para poder analizar. Tengo 6 ventanas que tengo que tener en cuenta.
Siempre planificamos sobre lo que uno quiere hacer, pero la realidad siempre te demuestra lo contrario y es ahí donde uno tiene que trabajar. ¿Bien? Uno va a hacer más que nada análisis situacional. Primera ventana. ¿Qué significa analizar la situación? Es analizar los actores, sus intenciones, sus experiencias, sus creencias. Yo tengo que analizar la ausencia o conceptualización del problema pensando que ¿es algo histórico o es algo coyuntural? ¿Es algo que aparece o es algo que se viene repitiendo? La falta de vivienda, ¿es algo que viene en términos históricos o aparece recién? Ahora, si es histórico, ¿qué acciones de políticas públicas se ejercieron o no? Si analizo la situación, yo tengo que tener claridad también cuáles son todos los actores. Y si es una lógica de planificación estratégica de lo público, es una lógica de detención de poder. No todos los actores van a tener la misma intencionalidad. ¿Por qué? Porque no es lo que dice Samuelson de que la economía es la administración de la escasez, sino que en todo caso la vida es la administración de la escasez. Y sobre esa escasez, en el campo de lo público, yo tengo que administrar el potencial que es de gestión asociada en conjunto. ¿Para qué? Para que entre todos los actores llegara a una visión compartida, que es lo más difícil, porque en la tensión de la lógica de poder siempre hay un otro que quiere otra cosa. Claro. Analizo la situación. ¿Con eso me alcanza una vez que yo estuve posicionado? No. Yo tengo que definir el problema. ¿Qué significa definir el problema? Significa jerarquizar los problemas. Si ustedes vieron la película La estrategia del caracol, que tenía que ver con una vecindad que vivían en Bogotá, muchos habitantes en distintas habitaciones de un gran edificio, pero que la justicia, a través de sus herederos, con un artilugio jurídico lograron una sentencia para desalojar a todos. Si yo analizo la situación, veo que hay muchos actores involucrados, no solo los que viven ahí, sino los que estaban afuera y tenían supuesta potestad de propiedad. Pero si ya llevaban más de 20 años, le correspondía a quienes habitaban. Pero la justicia utilizó un artilugio para poder sentenciar su desalojo. También estaban los medios masivos de comunicación involucrados. Por eso yo siempre les digo, traten de posicionarse. Y desde ese lugar analizan. Analizan todos los actores, analizan todas las tensiones y definen el problema. En la estrategia del caracol, el problema es el tema del hábitat, es el problema de la casa, es el problema de dónde morar, de dónde vivir. Y entonces lo que ellos definen como problema tiene que ver con el tercer momento, con identificar la visión. Identificar la visión, ¿qué significa? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿De dónde partimos? Siempre hay un piso y hay un techo. Identificar las visiones en el orden de la planificación estratégica de lo público es ¿cómo hacemos para sumar voluntades? ¿Cómo hacemos para que todos los actores poder tener coherencia en un horizonte común? No tenemos coherencia, tenemos intenciones distintas, la relación de fuerza tiene contradicciones permanentes y entonces tengo que sumar esas voluntades. Sería el proceso para llegar al objetivo. Ahí está. Entonces, para identificar la visión es ¿con quién cuento? ¿Quiénes son mis socios, quiénes son mis adversarios, aliados, quiénes son mis aliados y quiénes no son mis aliados para llegar al objetivo? Entonces, la identificación es ahí, en ese ejemplo de la estrategia de Caracol, esa película colombiana, eran distintos vecinos con distintas idiosincrasias, creencias. Entonces, ¿cómo hacían para sumar a los que creían en la fe, a los que creían en la ciencia, a los que creían en los partidos políticos? Y así todos iban sumándose en una identificación de la visión. Trabajo complicado. Trabajo muy complicado. Y en la película lo que aparece es, resuelven, porque el artilugio jurídico que aplicaron era injusto, porque ellos hacían más de 20 años que estaban ahí. Lo que hacen es llevarse la casa. ¿Cómo se llevan la casa? Porque la casa le pertenecía. Construyen un andamio en el medio de la casa y sacan todos los ladrillos, las paredes, las aberturas por el otro lado del terreno. Identificaron la visión, sumaron todas las voluntades, definieron el problema, ¿no? El tema del hábitat. Y después describieron el proyecto. ¿Cómo lo realizamos? Describir el proyecto es las etapas, los objetivos, las metas, ¿no? Las etapas tenían que ver con ese andamio, el objetivo es llevarnos a la casa, las metas tenían que ver con las distintas etapas que podían llegar a hacerlo. Porque en el medio de la película ustedes van a ver, la justicia viene a aplicar la sentencia y ellos cambian la chapa de identificación de la calle. Entonces la justicia no puede entrar a cualquier número, tiene que entrar al orden del correspondiente.
y utilizan los distintos artilugios. La justicia no puede intervenir cuando hay alguien en estado de gravedad próximo a morir. También utilizan todos esos artilugios para atrasar la sentencia. Eso es la descripción del proyecto. Claridad de todas las metas que vamos a tener. Pero si yo estoy trabajando en el orden de lo público, lo que tengo que construir es la viabilidad. ¿Qué significa? Caminos principales y secundarios. Vamos a sumar a todos los aliados, pero seguramente vamos a tener adversarios. Adversario no significa que el otro sea, sino también los modelos mentales con los cuales habitamos. Y muchas veces los modelos con los cuales habitamos, a veces